Me llamo Jimena Alcázar. Tengo 70 años y he vivido lo suficiente para saber que las noches en Mérida tienen su propio latido, el zumbido suave de los ventiladores de techo, el susurro de los árboles de flamboyán afuera y el crujido ocasional de una casa demasiado vieja para guardar secretos. La mía se construyó en los 1800, con paredes lo bastante gruesas para sostener recuerdos y duelos. Solía encontrar consuelo en su quietud. Esta noche, ese silencio se volvió pesado, como si estuviera esperando algo. Me había ido hasta la cama cerca de las 11, pero el sueño no llegó. El aire se sentía inquieto. Dejé la luz del cuarto apagada, caminé descalza por el pasillo y preparé té en la cocina. Manzanilla, el favorito de mi esposo Mauricio. Han pasado 7 años desde que se fue, aunque algunas noches aún me sorprendo preparando suficiente para 2. Llevaba la taza hacia la sala cuando lo escuché, un zumbido leve y regular como una abeja atrapada. Por un momento pensé que venía de afuera. Luego vi la luz. La pantalla de un celular brillaba desde el sofá, el azul pálido reflejándose en el marco de una foto vieja arriba, el rostro de Mauricio sonriendo en nuestro día de bodas. El sonido venía del teléfono de mi hijo Emiliano. Debió olvidarlo después de la cena. Siempre lo hace. Dejé la taza en la mesa y me acerqué. La vibración temblaba contra el cojín, ahora constante e insistente. Mi primer impulso fue dejarlo sonar hasta que muriera. Pero el hábito me hizo mirar el nombre de quien llamaba. Me quedé helada. En la pantalla, con letras tranquilas y familiares, apareció una sola palabra. Papá. Parpadeé una vez, 2 segura de que me había equivocado. El nombre seguía allí, pulsando suavemente con cada vibración. Debajo el número. Una cadena de dígitos que alguna vez fue tan familiar como mi propia respiración. La boca se me secó. Recordé marcar ese número cada noche durante los años en que Mauricio trabajaba hasta tarde en la panadería, su voz siempre respondiendo con un suave «Mi amor». Recordé cancelar ese mismo número después del funeral de pie, en la tienda de teléfonos con las manos temblando, mientras firmaba el formulario. La vibración cesó. La sala quedó en silencio, salvo por el reloj sobre la chimenea, cada tic más fuerte que el anterior, como si quisiera recordarme que el tiempo seguía moviéndose, incluso cuando todo dentro de mí se había detenido. No toqué el teléfono. Solo me quedé ahí mirando mientras el brillo se desvanecía en la oscuridad. El té se enfrió en la mesa. Mi reflejo temblaba en la pantalla negra, una mujer vieja, con ojos grandes, aún esperando a un esposo que no volvería. Desde el piso de arriba la casa gimió al asentarse en sus cimientos. Me dije que era solo un número, una coincidencia, algo simple. Pero mis manos no dejaban de temblar. Afuera las campanas de la iglesia de San Cristóbal dieron la medianoche, y en algún lugar en el silencio entre los repiques me di cuenta de que tenía miedo de encender la luz. A la mañana siguiente la casa aún olía levemente al té de anoche. Había dejado la taza en la mesa de centro como a veces dejo las heridas viejas intactas, pero nunca olvidadas. El teléfono ya no estaba. Emiliano debió regresar por él mientras dormía. No recordaba haber oído la puerta. La luz del sol se colaba por las cortinas de encaje brillante y demasiado alegre. Intenté convencerme de que el timbre había sido un error extraño, un número reciclado, un truco de la tecnología moderna. Pero el pensamiento no se quedaba quieto. Seguía raspando los bordes de mi mente. Entré al comedor. La carpeta marrón que Emiliano dejó en la mesa seguía allí justo donde la puse después de la cena. La esquina se alzaba ligeramente como si hasta el papel quisiera respirar. Había llegado temprano anoche con ese perfume que a Mauricio nunca le gustó. Algo fuerte, caro, hecho para oler a éxito. Emiliano me abrazó rápido, su cuerpo tensó. Dijo que había pasado porque había algunas actualizaciones notariales de rutina sobre las rentas del centro. Son solo verificaciones de propiedad, dijo tocando la carpeta. La ciudad está cambiando los sistemas de registro y todo necesita volverse a firmar.
Recuerdo haber asentido. Él siempre manejó el papeleo de las rentas desde que Mauricio falleció. Era paciente con los impuestos, bueno con los formularios, rápido con palabras que sonaban seguras. Le confié porque era mi hijo, y porque confiar en él se sentía como confiar en Mauricio otra vez. Cuando me besó la mejilla antes de irse, dijo: «Fírmalos cuando tengas tiempo, mamá. No es nada urgente». Su voz tenía esa vieja dulzura la que solía hacerme sentir orgullosa. Ahora, a la luz de la mañana, esas mismas palabras se sentían pesadas. No es nada urgente. Pero, ¿por qué sus ojos evitaron los míos cuando lo dijo? Pasé los dedos por el borde de la carpeta sintiendo el leve olor a tinta de impresora y algo más, tal vez, el aroma de su perfume. Mi corazón latía más rápido de lo que debería. No la abrí aún. En cambio, preparé café y me senté junto a la ventana escuchando a la ciudad despertar. Afuera un vecino barría su porche llamando a su perro adentro. El mundo parecía ordinario. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Llevé la carpetil a la mesa de la cocina, la misma donde Mauricio solía contar las monedas del registro de la panadería. Recordé su voz. «Nunca firmes algo que no entiendas, Jimena». Lo había dicho tantas veces que se convirtió en una especie de rezo. El clip de metal chirrió cuando lo quité. La primera página tenía mi nombre en negritas, seguido del de Mauricio, luego el de Emiliano. Las palabras eran pequeñas, legales, de apariencia inofensiva. No las leí aún. En cambio, presioné los dedos contra el papel sintiendo su suavidad fría. ¿Podría haber alguna conexión entre esos papeles y esa llamada a medianoche? Entre el número de mi esposo y los documentos aquí esperando mi firma. El hervidor comenzó a silbar en la estufa. No me moví. Solo escuché su grito largo y agudo hasta que el sonido se rompió en silencio. Cuando finalmente alcancé los papeles dudé otra vez. La línea de firma me miraba como una invitación silenciosa, simple y final. Mi pluma estaba al alcance, pero no la toqué. No aún. Junté las páginas, las deslicé de nuevo en la carpeta y la guardé en el cajón bajo el reloj de Mauricio y la pequeña lata donde solía guardar los recibos de la panadería. Por ahora podía descansar allí fuera de la vista, pero no de la mente. La luz de la mañana se deslizó por las tablas del suelo pálida y fina. Junté las manos para evitar que temblaran. Fuera cual fuera, la verdad había comenzado a sonar anoche y aún no había terminado. Por la tarde la inquietud no se había disipado. Se aferraba a mí como la humedad que se posa sobre Mérida antes de una tormenta. Intenté distraerme horneando pan dulce como lo hacía Mauricio, pero mis manos se movían sin propósito. El aire en la cocina se sentía demasiado quieto. Cuando sonó el timbre me sobresalté tanto que la harina se esparció en la encimera. Era Emiliano con los hombros encorvados como si cargara algo invisible. Sonrió rápido y desigual. «Mamá, dejé mi celular aquí anoche», dijo entrando sin esperar mi respuesta. Asentí y señalé hacia la sala. «Debe estar en el sofá». Se dirigió hacia allá moviéndose demasiado rápido. Lo seguí fingiendo limpiar mis manos en una servilleta. Pero cuando llegué al umbral, el sofá estaba vacío. «Qué raro», murmuró revisando sus bolsillos mirando las mesas auxiliares. «Tal vez lo dejé en el coche». Dejó la puerta principal abierta mientras salía. Me quedé inmóvil, mi mente dando vueltas. Había visto ese celular en la mesa de centro esa mañana antes del amanecer. No se había movido. Entonces lo vi medio escondido entre los cojines, la esquina negra, apenas visible. Sin pensarlo lo tomé y lo sostuve en mi palma. La superficie aún estaba ligeramente tibia. No debí mirar. Lo sé, pero el miedo tiene su propia lógica, y el mío me dijo que si algo estaba mal, era mejor enfrentarlo ahora. El celular se desbloqueó con un solo deslizamiento, sin contraseña, sin barrera. La pantalla se iluminó con la misma imagen de antes, Mauricio y Emiliano, sonriendo junto al letrero viejo de la panadería. Abrí los mensajes. En la parte superior de la pantalla estaba el nombre Papá. La línea más reciente decía:
Convenciste a tu madre para que firme. Por un instante dejé de respirar. El mundo a mi alrededor se redujo hasta que solo vi esas palabras pequeñas e implacables. Deslicé hacia arriba con dedos temblorosos. Esas propiedades son tu futuro hijo. Tu madre lo entenderá. Es por la familia. Ella es sentimental, pero tú eres práctico. Cuanto más leía, más frío sentía. Los mensajes se remontaban semanas atrás. El remitente, papá, lo había estado guiando, persuadiendo, convenciendo. Cada línea sonaba casi como Mauricio, con la misma calma, la misma autoridad serena. Quien estuviera detrás de ese número sabía exactamente cómo hablar con su voz. Un pulso latía en mis oídos. Quería gritar, lanzar el celular, hacer que el mundo dejara de mentirme. Pero el clic de la puerta principal me hizo congelarme. Mamá llamó a Emiliano desde el porche. No está en el coche. ¿Segura que no lo has visto? Mi mano se movió por instinto. Deslicé el celular bajo el cojín del sofá y me enderecé forzando mi respiración a estabilizarse. No dije. Tal vez se cayó anoche. ¿Te ayudo a buscar? Volvió a entrar mirando alrededor. Había un destello en su expresión, preocupación, no irritación. Levantó los cojines uno por uno, sus movimientos apresurados pero cuidadosos. Cuando llegó al que yo acababa de tocar, contuve el aliento. «Aquí está», dijo suavemente, el alivio extendiéndose por su rostro mientras lo levantaba. Miró la pantalla, la tocó una vez y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Supongo que se deslizó. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Vendré mañana para terminar con esos papeles», añadió su voz demasiado ligera. «No te preocupes por nada, mamá». Me besó la mejilla y salió antes de que pudieras hablar. El aroma de su perfume quedó en la entrada mucho después de que su coche se alejara. Me hundí en el sofá con las manos presionadas en las rodillas, escuchando el eco de mi propio pulso. Acababa de mentirle a mi hijo por primera vez en mi vida, y el silencio que dejó atrás se sentía más pesado que cualquier verdad que hubiera conocido. El sueño no llegaba. La casa parecía respirar de manera desigual a mi alrededor, las viejas tablas asentándose con suspiros que casi parecían humanos. Cada vez que cerraba los ojos veía esa pantalla otra vez, el nombre, papá, las palabras que no tenían derecho a existir. A las 2 de la mañana dejé de fingir. Salí de la cama, me envolví los hombros con mi bata y bajé. La ciudad afuera estaba en silencio. Hasta las chicharras habían renunciado a su canto. En la mesa de la cocina la carpeta marrón esperaba bajo la luz de la lámpara, inocente y paciente. Me senté mirándola por un largo rato. Mi corazón latía lento pero fuerte, como si se preparara para una verdad que ya sospechaba. Extendí la mano y abrí el broche. Dentro había 3 documentos, cada uno impreso en papel grueso, con el membrete del abogado en la parte superior. Eran ordenados propios profesionales, justo como Emiliano había dicho. Pero cuanto más leía, más frías se volvían mis manos. El primer documento tenía mi nombre completo, Jimena Alcázar, y la dirección familiar del edificio de la panadería, en el centro que Mauricio compró hace 40 años. Había sido nuestro orgullo. La cláusula debajo me quitó el aliento. Transferencia de propiedad y derechos de gestión completos a Emiliano Alcázar, efectiva al firmar el propietario actual. Las siguientes 2 páginas decían lo mismo para las otras propiedades de renta. Las palabras se nublaron por un momento, antes de que parpadeara para aclararlas. Si firmaba estos papeles, cada edificio sería suyo. No me quedaría nada más que esta casa y una pequeña pensión del trabajo de Mauricio. Mis dedos se apretaron en el borde del papel, hasta que se arrugó. La habitación se inclinó ligeramente, como si la gravedad misma hubiera cambiado. Por primera vez desde que Mauricio murió, me sentí verdaderamente a la deriva, como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido. Pensé en la voz de Emiliano, esa noche suave y practicada. Es rutina, mamá. Solo actualizar registros.
Y en su mensaje de la noche anterior, convenciste a tu madre para que firme. Presioné una mano en mi pecho, el dolor extendiéndose hacia afuera, profundo y bajo. Esto no era confusión ni error. Era intención. Mi hijo había entrado a mi casa, me había sonreído, besado la mejilla y me había entregado una mentira envuelta en papel legal. El hervidor en la estufa captó mi reflejo rostro arrugado, labios temblorosos, ojos que de repente parecían de una extraña. Lo había criado para que fuera amable, responsable. Cuando la necesidad se convirtió en codicia, cuando el amor se volvió cálculo, junté los papeles en una pila ordenada, alisé las arrugas y los deslicé de nuevo en la carpeta. Mi respiración era superficial, pero constante. Llorar no cambiaría la verdad. Mauricio solía decir que las lágrimas eran solo agua, hasta que hacías algo con ellas. Necesitaba ayuda a alguien que pudiera ver más allá de la emoción, que pudiera decirme si lo que leía era tan peligroso como se sentía. Había una persona en la que confiaba con todo: Beatriz Vargas, mi amiga más antigua y antigua contadora de la panadería. Tenía una mente aguda y una lengua franca. Ella sabría qué significaba esto. El reloj dio las 3 mientras escribía una nota para ella pidiéndole que viniera por la mañana. No expliqué. Aún no podía poner la traición en tinta. Cerré la carpeta en el cajón del aparador bajo la plata que la madre de Mauricio nos dio en nuestra boda. Mis manos aún temblaban mientras giraba la llave. Luego me quedé en medio de la cocina con el silencio oprimiéndome. El amor que había construido este hogar aún permanecía, pero ahora llevaba una sombra. En algún lugar entre la confianza y la verdad, algo se había roto. Subí al amanecer mi bata pesada con el olor a insomnio y tinta. La carpeta quedó atrás silenciosa esperando, pero su peso me seguía en cada paso. Cuando el sol atravesó la ventana de la cocina, ya estaba vestida con el cabello recogido como lo llevaba en la panadería. El aroma del café llenaba el aire rico y reconfortante. Me senté en la mesa con mi libreta abierta mirando las palabras que había escrito en las horas oscuras antes del amanecer. Llamar a Beatriz. No habíamos trabajado codo a codo en años, pero ella era la única persona que conoció a Mauricio y a mí en cada alegría y dificultad. Fue quien se quedaba los sábados hasta tarde, amasando masa junto a él, sus manos espolvoreadas de harina y su risa manteniendo vivos los hornos. Cuando contestó el teléfono, su voz llevaba esa misma calidez. «Jimena, Virgen Santa, ¿ha pasado demasiado tiempo?» No supe por dónde empezar, así que le conté todo desde la carpeta que Emiliano dejó hasta el mensaje que llegó del número antiguo de Mauricio. Escuché su respiración detenerse al otro lado de la línea. «No te muevas», dijo. «Voy para allá». En menos de media hora Beatriz estaba en mi cocina con su bolso colgado de un hombro, aún usando su delantal de panadería, como si nunca hubiera dejado de trabajar. Puso una mano en la mía antes de sentarse. «Muéstrame», dijo simplemente. Abrí el cajón y saqué la carpeta. Leyó en silencio sus labios apretándose con cada página. Cuando terminó, deslizó los papeles de nuevo en su lugar y cruzó las manos. «No es un error», Jimena dijo en voz baja. «Es una trampa». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Se inclinó hacia adelante con los ojos afilados. «No puedes enfrentar a la sangre con fe ciega. Tu hijo puede ser tuyo, pero esto tocó la carpeta. Es un robo escondido detrás de la familia». Las palabras dolieron, pero resonaron con verdad. Siempre creí que el amor podía ser suficiente para mantener a las personas honestas. Beatriz había visto más de los bordes ásperos de la vida que yo. Ella sabía más. «¿Qué debo hacer?», pregunté. «Primero no lo confrontes», dijo. «Aún no. Necesitas pruebas, orientación. Y necesitas a alguien que entienda la ley». El nombre nos vino a ambas al mismo tiempo. Esteban Torres, el abogado que manejó el testamento de Mauricio hace tantos años, había sido paciente y minucioso, un hombre que nunca desperdiciaba palabras. Beatriz asintió con firmeza. «Esteban sabrá qué hay escondido entre esas líneas. Iré contigo si quieres».
La miré mi amiga, mi hermana, en todo lo que importaba, y sentí que algo en mí se estabilizaba. «Gracias», dije suavemente. Sonrió con las esquinas de sus ojos arrugándose. «Tú me enseñaste a hacer pan, Jimena. Ahora me toca enseñarte cómo no dejar que te devoren viva». Compartimos café en silencio después de eso, el tipo de silencio que lleva tanto miedo como fuerza. Afuera la calle olía levemente a sal de la brisa del puerto. Casi podía escuchar la risa de Mauricio en esa luz matutina, recordándome que la verdad, como la levadura, solo crece con calor y tiempo. Cuando Beatriz se fue, la carpeta estaba guardada en mi bolso. Tenía una cita que hacer y una parte de mí misma que recuperar. La oficina de Esteban Torres olía a papel y a brillantador de limón. Tenía esa presencia que te hace hablar con más cuidado, como si su silencio recolectara tus palabras y las pesara. Cuando entré se levantó y me ofreció un asiento con una pequeña sonrisa formal que era más bondad que calidez. Había estado allí para Mauricio cuando compramos el primer edificio de renta, así que confiaba en él como confías en alguien que ha visto el libro de cuentas y las pérdidas de tu familia. Puse la carpeta en su escritorio y observé mientras hojeaba los documentos cada página girando con un sonido suave y constante. Por un momento no dijo nada. El reloj en la pared marcaba el tiempo en pulsos regulares y pacientes. Intenté leer su rostro, buscar alguna pista de tranquilidad. Él simplemente leía y sentí mi propia respiración encogerse para caber en la sala. Finalmente cerró la carpeta y levantó la vista. «¿Entiende qué son estos documentos, señor Alcázar?», preguntó. Su voz era uniforme, cuidadosa, como alguien que explica una tormenta a un jardinero. «Sí», dije. «Son transferencias para los edificios del centro». Asintió una vez. «Son transferencias completas de propiedad. Si firma estos documentos, transferiría todos los derechos de gestión y título de sus 3 propiedades de renta a su hijo, Emiliano Alcázar. Eso es absoluto e irrevocable bajo condiciones estándar». Las palabras cayeron como una piedra. «Absoluto. Irrevocable». Había imaginado papeleo, actualizaciones, firmas aquí y allá, cosas pequeñas y burocráticas que mantienen una ciudad en marcha. No había imaginado un acto legal que pudiera desmantelar la vida que Mauricio y yo construimos. «No debe firmarlos», dijo Esteban en voz baja. «No ahora, no así». «¿Por qué él? ¿Por qué Emiliano?», comencé, pero mi voz se quebró en la pregunta. Esteban juntó los dedos. «No sé su motivo», dijo. «Sé de leyes. Y sé con qué frecuencia el papeleo se usa para ocultar algo que parece legítimo. Pero no lo es». Deslizó una página hacia mí. Hizo lo correcto al traer esto. Le conté sobre el celular cómo el nombre de Mauricio había brillado en la pantalla a la medianoche, los mensajes que leí. El rostro de Esteban cambió entonces, no enojado, sino atento, como cuando alguien escucha un hilo que podría conectar con un tejido más grande. Frunció el ceño de esa manera que tienen las personas cuando un rompecabezas tiene una pieza faltante. «No es solo inusual», dijo. «Es potencialmente criminal». Se inclinó hacia adelante. «Usar la identidad de una persona fallecida o su información de contacto para manipular a familiares podría constituir uso indebido de identidad, fraude y coerción. Tendremos que actuar con cuidado», explicó lentamente en términos que podía entender la idea de la cadena de custodia, cómo se debe preservar la evidencia, cómo las fotos y los originales deben documentarse y almacenarse para presentarse en la corte si es necesario. Sugirió hacer copias, autenticar marcas de tiempo y evitar cualquier acción que pudiera alertar a quienes estaban detrás de esto. Preguntó si tenía recibos o pruebas de la cancelación del teléfono en la compañía. Le dije que sí. Había encontrado esa nota en los papeles de Mauricio. Sus ojos se agudizaron ante eso. «Contactaré a un investigador privado en quien confío», dijo. «Alguien que entiende de trucos digitales y fraudes familiares. Debemos rastrear el número, ver cómo se reactivó y si los mensajes se enviaron desde ese dispositivo
o fueron falsificados. Si es necesario, presentaré una orden provisional para evitar cualquier transferencia hasta que establezcamos los hechos. El alivio me recorrió pequeño y constante como una mano cálida en una mañana fría, pero bajo eso estaba el dolor crudo de la traición, porque la ley podría proteger la propiedad, pero no podía reparar el lugar dentro de mí donde vivía la confianza. Esteban puso su mano ligeramente sobre la carpeta como ofreciéndomela de vuelta, con la promesa de un trabajo firme por delante. No firme nada. Deje estos papeles aquí conmigo para guardarlos si lo desea. Y no mencione esta investigación a Emiliano. Asentí el movimiento pequeño y obediente. Afuera de la ventana un tranvía pasó traqueteando y por un momento pude imaginar a Mauricio parado en la puerta de la panadería viendo pasar el mundo. La carpeta se sentía pesada en mis manos cuando salí de su oficina, pero ahora estaba asegurada, no en mi cajón. El peso había cambiado una carga compartida por alguien que hablaría en el silencio y haría que la ley escuchara. La luz de la tarde se colaba por las persianas cortando la cocina en finas franjas doradas. Puse mi bolso en la encimera y me quedé allí un momento, dejando que el silencio se asentara. La carpeta ya no estaba en mi casa, pero su sombra seguía allí. Las palabras de Esteban resonaban en mi mente como un péndulo lento. Uso indebido de identidad. Fraude. Evidencia. Subí al dormitorio donde el aire siempre olía levemente a lavanda y polvo. Dentro del closet en el estante superior detrás de las cobijas de invierno, había una caja de zapatos que no había abierto en años. La letra de Mauricio aún estaba en la tapa, solo sus iniciales MEA, desvaídas por el tiempo y el sol. Mis manos temblaron al bajarla. El cartón estaba suave en los bordes, desgastado por todas las veces que casi la abrí, y cambié de opinión. La llevé a la cama y me senté con cuidado como si perturbar el pasado pudiera hacerlo desvanecer. Dentro estaban pequeños restos de la vida de un hombre, su reloj de plata con la correa de cuero, agrietada una billetera con nuestra foto de boda metida detrás de la licencia, de conducir un par de gemelos que usaba en cada cena de aniversario. Y en el fondo, su celular viejo. Verlo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Un simple celular plegable negro, obsoleto, incluso antes de que muriera. Lo recordaba respondiendo pedidos de la panadería en él, presionando los botones con harina aún pegada en sus dedos. Recordaba cómo me llamaba entre tandas solo para decir: «Guárdame un café, mi amor». Ahora yacía sin vida en mi palma, la tapa trasera ligeramente oxidada, la batería hinchada y corroída. Presioné el botón de encendido de todos modos. Nada. Solo el leve clic de un mecanismo que hacía mucho se había silenciado. Por un momento no pude respirar. El recuerdo de ese timbre de medianoche se sentía aún más irreal, ahora que sostenía esta cosa muerta. Fuera cual fuera el número que contactó a Emiliano, no había venido de aquí. Ese conocimiento debería haber traído consuelo, pero en cambio, agudizó el dolor. Alguien había arrastrado el nombre de Mauricio, su número, a través de algo vil. Busqué más profundo en la caja y encontré el sobre que contenía sus últimos papeles, la nota de alta del hospital, el certificado de defunción y el recibo de la compañía telefónica, confirmando la cancelación de la línea. Lo desdoblé lentamente el papel quebradizo en las esquinas. La fecha estaba allí, impresa clara como una confesión. Hace 7 años, un mes después del funeral. Esteban tenía razón. Ese número no debería haber existido nunca más. Extendí todo en la cama, el celular, el reloj, el recibo, como un inventario silencioso de amor y pérdida. Mi reflejo me miraba desde la cara opaca del reloj, ahora más vieja, más delgada. El duelo que surgió no era limpio ni gentil. Era desordenado, crudo, atravesado por enojo. Apreté el celular tan fuerte que dejó una marca en mi piel. Trabajaste demasiado para que yo pierda esto. Mauricio. Susurré mi voz quebrándose entre furia y rezo. Construiste todo lo que tenemos ladrillo por ladrillo.
No dejaré que nadie lo desarme, ni siquiera nuestro hijo. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. No había dicho su nombre en voz alta desde el funeral, y escucharlo ahora rompió algo dentro de mí. Puse el celular de vuelta en la caja, pero esta vez cerré la tapa con propósito, sellando no es un recuerdo, sino una prueba. Le daría la caja y a Esteban por la mañana que rastreara cualquier hilo que conectara este dispositivo sin vida con los mensajes que pretendían hablar con la voz de Mauricio. Al levantarme vi nuestra foto de boda aún en la billetera. ¿Éramos tan jóvenes allí? Él con harina en la manga, yo riendo. La imagen se nubló mientras parpadeaba, pero no limpié las lágrimas. El duelo había regresado a mí no como pérdida, sino como combustible. Esteban llamó a la mañana siguiente justo después del amanecer. Su tono era brusco pero gentil, como alguien que habla que es a un paciente que no quiere asustar. Señora Alcázar, me gustaría que conociera lo así la investigadora que mencioné. Su nombre es Clara Guzmán. Vendrá esta tarde si es conveniente. Lo era. Pasé la mañana ordenando la sala aunque no había nada que ordenar. Cuando el duelo se convierte en hábito, el orden se vuelve un consuelo. Para cuando sonó el timbre la casa olía levemente a abrillantador de limón y café. Clara Guzmán parecía más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 y tantos. Su cabello era corto, práctico, y sus ojos eran del tipo que notan todo sin juzgar. Extendió su mano con firmeza pero sin fuerza. Señora Alcázar, lamento mucho por lo que está pasando. Esteban me dio un resumen, pero me gustaría escucharlo de usted. Nos sentamos en la mesa donde antes descansaba la carpeta. Serví café en 2 tazas. Mi voz se estabilizó mientras le contaba toda la llamada de medianoche, los mensajes de papá, la carpeta de Emiliano, los documentos que transferían los edificios. Incluso le mostré el celular viejo de Mauricio y el recibo de cancelación. Escuchó con total concentración, anotando, ocasionalmente en una pequeña libreta negra. Cuando terminé asintió lentamente. Lo que describe, señora, suena a una combinación de suplantación telefónica y manipulación psicológica. Suplantación telefónica. Es cuando alguien disfraza su número de teléfono para que parezca otro. Explicó. Se puede hacer con ciertas herramientas o aplicaciones en línea. Pueden hacer que los mensajes parezcan venir de cualquier número, que elijan incluso uno que ya no existe. Si el número de su esposo fue reasignado o replicado digitalmente, alguien podría usarlo para ganar la confianza de su hijo. Escucharlo tan claro me envió un escalofrío frío. Clara lo notó. He trabajado en casos como este antes, continuó. Usualmente es alguien cercano que está siendo manipulado, o alguien cómplice. Lo descubriremos. Tomó el celular corroído de la mesa sosteniéndolo delicadamente con un pañuelo. Esto es buena evidencia. Confirma que la línea estaba muerta. Tomaré fotos y verificaré el número de serie. El recibo de la compañía ayudará a rastrear el registro original. Asentí agradecida por su precisión. Esto es lo que necesito que haga, dijo. Si aparece otro mensaje en el celular de su hijo, o si tiene la oportunidad de verlo de nuevo, tome fotos, capturas de pantalla si puede. Cualquier cosa que capture la fecha, hora y número, y anote cada visita que él haga. Horas, razones, cambios de humor. No lo confronte aún. Cuanto más naturales parezcan las cosas, mejores serán nuestras posibilidades de atrapar a quien está orquestando esto. Había algo en su voz constante, paciente, que me hizo creer que entendía no solo la mecánica del crimen, sino también el dolor que lo acompañaba. Lo siento, añadió suavemente. Es cruel usar el recuerdo de alguien que amó para lastimarla. Tragué con fuerza. Cruel, sí. Pero eligieron a la mujer equivocada. Eso le arrancó una pequeña sonrisa de aprobación. Ese es el espíritu que necesito que mantenga. El duelo es una especie de poder, señor Alcázar. Cuando dejas de huir de él, se convierte en armadura. Pasamos otra hora planeando en silencio metódicamente.
Ella coordinaría con Esteban, revisaría el historial de propiedad de los edificios y contactaría a la compañía telefónica para verificar si el número de Mauricio había sido reactivado. Yo seguiría con mi vida como de costumbre, fingiendo que nada había cambiado. Cuando se levantó para irse la luz de la tarde, captó su placa brillando suavemente. «Llegaremos a la verdad», dijo, y de alguna manera le creí. Después de que se fue, caminé hacia la ventana y miré la calle donde los flamboyanes se mecían en el aire húmedo. Por primera vez en semanas sentí algo distinto al miedo. Era resolución silenciosa deliberada y lo bastante afilada para cortar el silencio que la traición había dejado atrás. El sábado llegó envuelto en una llovizna suave y gris. El tipo de lluvia que Mérida conoce bien, constante, educada pero nunca del todo ausente. Acababa de terminar de barrer el porche cuando vi el coche de Emiliano entrar al camino. Diego se asomó desde el asiento del copiloto saludando con la energía fácil que solo los 16 años pueden llevar. «Abuela llamó. Te traje rosquillas». La voz del chico era mi único sonido seguro en todo esto. Sonreí y abrí la puerta antes de que llegaran. Emiliano lo siguió cargando una bolsa de papel y luciendo el leve cansancio de alguien que intenta demasiado parecer tranquilo. «Pensamos sorprenderte», dijo. «Diego tuvo un partido de fútbol esta mañana. Pasen los dos. El hervidor ya está encendido», dije. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina mientras Diego llenaba la sala con charlas, la victoria de su equipo, sus planes para la universidad, los tenis nuevos que quería ahorrar para comprar. Su risa llegaba fácil sin mancha por lo que se enroscaba bajo la superficie, entre su padre y yo. Emiliano sonreía cuando hablaba su hijo, pero sus ojos se desviaban a menudo hacia el maletín junto a la silla. Cuando finalmente se levantó, dijo con ligereza: «Mamá, voy a lavarme antes de comer. Empiecen sin mí». Mientras sus pasos se desvanecían por el pasillo, algo dentro de mí se tensó y se estabilizó al mismo tiempo. Las palabras de Clara resonaron en mi cabeza. «Si alguna vez tienes la oportunidad de ver los mensajes, otra vez toma fotos. Todas». Me giré hacia Diego. «Ve a servirnos jugo pequeño. La botella está en el refrigerador». Saltó sin dudar, tarareando mientras iba. En el momento en que dio la espalda, alcancé el celular de Emiliano en la mesa. Mis manos temblaban antes de siquiera desbloquearlo. La pantalla se iluminó fácilmente sin contraseña otra vez. Se sentía casi como una invitación, y eso dolía más que todo. La lista de chats brillaba con el nombre que ya conocía papá. Lo abrí y me obligué a respirar. El mensaje más reciente me miró fijamente. «Ya la convenciste». Deslicé hacia arriba, capturando cada cuadro lo más rápido y silenciosamente que pude el leve sonido del obturador, casi ahogado por la voz de Diego en la cocina. «Firmará pronto. Solo necesito que esté tranquila. No te preocupes. Estás haciendo lo correcto, hijo. Esos edificios deberían ser tuyos. Necesito el dinero antes del viernes». Esa línea me congeló. Las palabras se nublaron mientras mi garganta se apretaba. Esto no era solo engaño, era desesperación. Alguien lo tenía tan atrapado, o haciéndole creer que lo estaba. Casi podía escuchar la voz de Mauricio, susurrando las viejas advertencias sobre las personas que se endeudan demasiado en problemas. Seguí deslizando tomando más fotos. Los mensajes más antiguos eran más suaves al principio, casi tiernos consejos, que reflejaban la forma en que Mauricio solía hablar. Quien estuviera detrás de ese número lo había estudiado cuidadosamente, imitando su paciencia. «Confía en ti, pequeño. Lo haces por la familia». Quería gritar, lanzar el celular, pero no podía arriesgarme a hacer ruido. En cambio, tomé una última foto y puse el celular exactamente donde estaba. Mis palmas estaban húmedas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Diego podría escucharlo desde el fregadero. Cuando Emiliano regresó, estaba sentada derecha en mi silla revolviendo azúcar en mi té, como si nada hubiera pasado. Sonrió débilmente.
«Estás bien, mamá, solo cansada», dije. «El clima siempre me pone lenta». Asintió. Se sentó junto a Diego y comenzó a hablar de su trabajo en la oficina, algo sobre pagos atrasados y clientes que no respetaban plazos. ¿Lo observé realmente? Lo observé. Sus gestos eran nerviosos, su sonrisa practicada. Vi al niño que había sido sentado en la barra de Mauricio comiendo bollos frescos sin saber lo que significaba temer al dinero. Cuando se fueron 1 hora después, Diego me abrazó fuerte. «Vendremos de nuevo la próxima semana», dijo. «Estaré esperando», le dije y lo decía en serio. Cuando su coche desapareció en la lluvia, cerré la puerta y la aseguré. Mi respiración llegaba lenta y desigual, pero ya no temblaba. Las fotos estaban seguras en mi celular, ahora verdad, prestada en una luz robada. La prueba del deshacer del amor y tal vez el primer paso hacia salvar lo que aún podía salvarse. El lunes por la mañana el aire había cambiado. La lluvia había parado, pero el cielo seguía pálido e inquieto, del tipo que te hace sentir que algo está por romperse. Apenas había terminado de desayunar cuando llamó la detective Guzmán. Su tono era calmado, pero podía escuchar movimiento detrás de su voz, el sonido de una mujer ya en el siguiente paso. «Señor Alcázar», dijo. Rastreé el número que me mostró. Puse mi taza con cuidado. «¿Y ha sido reactivado bajo un nuevo nombre?» «Un hombre llamado Gabriel Salgado. Es profesor de informática en la escuela privada, donde su hijo trabaja a medio tiempo como consultor». El nombre se sentía desconocido y afilado como una palabra en un idioma que no quería aprender. «Está segura completamente. No está registrado como docente, pero da talleres digitales después de clases. Busqué lo que pude, tiene antecedentes por fraude crediticio y manipulación de identidad en línea. Nada lo bastante grave para prisión, pero suficiente para preocupar». Me senté muy quieta, el aire pesado en mi pecho. «Entonces, ¿él es quien finge ser? ¿Mauricio?» «Lo creo», dijo. «O lo hace solo, o usa el acceso de su hijo para obtener información. Mi instinto dice que Emiliano está más metido de lo que cree. Es posible que Salgado lo convenciera de que esto era legítimo. Hombres como él encuentran puntos débiles, deudas, culpa, orgullo, y excavan». Sus palabras golpearon una tras otra, constantes como martillazos. Podría estar amenazando a avisarse a Emiliano. Posiblemente. O ayudándolo a justificar cosas que no quiere ver como malas. De cualquier manera, su hijo está atrapado. Cerré los ojos. Casi podía imaginar a Emiliano, sus manos inquietas, la forma en que su voz temblaba al hablar del trabajo. Había nacido con la ambición de Mauricio, pero no con su firmeza. El dinero siempre había brillado para él como una promesa demasiado buena para resistir. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Solicitaré autorización para monitorear el número», dijo Guzmán. «No tiene que hacer nada, aún solo finja que no sabe nada. Si él envía otro mensaje a su hijo, sabré de dónde vino. Y señor Alcázar». Su voz se suavizó. «No se culpe por esto. Ese hombre sabe cómo encontrar puertas que la gente ni siquiera sabe que dejó abiertas». Después de colgar me senté en silencio, el tic-tac del reloj, lo bastante fuerte para llenar la sala. El nombre seguía repitiéndose en mi mente: Gabriel Salgado. Cada repetición profundizaba la incredulidad. Un extraño había robado la voz de mi esposo, la había torcido en un arma y la usó para guiar a mi hijo a la traición. Pero bajo la rabia, otro sentimiento comenzó a crecer. Lástima. No por Salgado, sino por Emiliano. Podía verlo ahora, la presión, la desesperación en esa línea que leí en su celular. «Necesito el dinero antes del viernes». Alguien lo tenía atrapado susurrando con la voz de mi esposo muerto, alimentándolo con falsas promesas. Me levanté y caminé hacia la ventana. El árbol de flamboyán afuera estaba cargado de flores húmedas. Cuando Mauricio lo plantó, dijo que nos recordaría ser pacientes, que nada bueno crece rápido. Presioné mi palma contra el cristal y susurré: «Sigue siendo nuestro chico Mauricio. Está perdido, pero es nuestro.
El sonido de mi propia voz me estabilizó. Tomé el teléfono y llamé a Esteban. Lo encontró, dije. Esteban escuchó mientras explicaba. Cuando terminé, su voz era mesurada. Entonces preparamos la prueba. Deja que ella lo rastree. Si contacta a tu hijo otra vez, tendremos lo que necesitamos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Emiliano en la mesa de la cocina riendo con Diego, sin saber que las paredes se cerraban a su alrededor. Me pregunté si alguna vez sintió el peso de la mentira, o si la voz de papá había hecho fácil creer que estaba haciendo algo noble. Antes del amanecer fui a la sala, encendí la lámpara pequeña y miré de nuevo la fotografía de Mauricio. El marco atrapó la luz cálida y perdonadora. Tu número sigue funcionando. Amor, murmuré. Pero está llamando desde las manos equivocadas. La verdad ya no se sentía como victoria. Se sentía como duelo reformado, algo afilado y necesario, pulsando entre la rabia y la misericordia, entre la mujer que era y la madre que aún me negaba a dejar de ser. La detective Guzmán vino 2 días después con una carpeta bajo el brazo y el peso de noticias silenciosas en sus ojos. Pude decir antes de que hablara que la verdad había cambiado de forma otra vez. Ya no un misterio, sino una herida lista para ser nombrada. Señor Alcázar, dijo suavemente, rastreé más que la actividad del teléfono. Revisé los registros financieros. Su hijo tiene varios préstamos privados, intereses altos, algunos a través de prestamistas informales. Sentí las palabras antes de entenderlas como aire frío entrando demasiado rápido en una habitación. Cuánto dudó sus ojos firmes pero amables. Es difícil saber exactamente, pero al menos 300.000 pesos. Posiblemente más. También encontramos transacciones en sitios de apuestas en línea registrados a su nombre. Depósitos y pérdidas consistentes durante más de 1 año. Me senté el borde de la silla presionando contra mis rodillas. Apuestas, susurré. Nunca le gustaron las cartas. Las personas cambian bajo presión, dijo. Una deuda así crea desesperación. No excusa lo que hizo, pero explica cómo alguien como Salgado pudo encontrar una entrada. Mi corazón dolía en ritmos extraños, miedo, decepción, lástima y el terco dolor del amor. Después de que se fue, llamé a Beatriz. Llegó en menos de media hora con su cardigan húmedo por la llovizna. Nos sentamos en la cocina con café enfriado entre nosotras. «Está ahogándose». «Beatriz», dije. «Apuestas, préstamos. No sé ni por dónde empezar». Se inclinó hacia adelante con ojos agudos pero no crueles. «Jimena, escúchame. La desesperación hace que los santos roben pan. Es tu hijo, no un monstruo. Pero está acorralado y los rincones hacen a la gente cruel». Asentí limpiando una lágrima que no quería mostrar. Siempre ha sido orgulloso. Prefiere caer antes que pedir ayuda. Lo aprendió de su padre. Dijo suavemente. El orgullo puede ser algo hermoso hasta que empieza a matarte de hambre. Sus palabras abrieron un recuerdo viejo. El olor a levadura, el zumbido de los hornos de la panadería, Mauricio detrás de la barra con harina en las manos y Emiliano, a su lado, a un niño tal vez de 12 años. Lo vi enseñándole a amasar masa. Paciencia, decía. Todo está en la espera. No hay atajos en el pan ni en la vida. Y más tarde, ese mismo día, cuando un cliente dejó demasiado dinero en la barra, Emiliano susurró. Podríamos quedarnos con el cambio, papá. Mauricio había sonreído, no enojado, pero firme. Te enseñaré a ganar, no a tomar pequeño. No hay paz en lo que no es tuyo. El recuerdo ardía ahora brillante e implacable. En algún momento, esa lección se perdió ahogada, bajo números, urgencia, y el susurro cruel de alguien que usó el nombre de mi esposo para justificar un robo. Beatriz extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. No puedes confrontarlo aún, dijo. No hasta que Esteban y la detective tengan suficiente para protegerte. Si está tan endeudado, podríale hacer algo estúpido por pánico. Necesitas ser inteligente, no emocional.
Cerré los ojos escuchando la vieja advertencia de Mauricio en mi mente. Nunca te apresures al enojo cuando el miedo está detrás. No es malo, dije en voz baja. ¿Está asustado? Sí, dijo Beatriz. Y el miedo hace que la gente negocie con fantasmas. Nos sentamos en silencio por un rato escuchando la lluvia golpear contra el cristal. La casa se sentía más pequeña, el aire más tenso. Cada parte de mí quería ir con Emiliano, sacarlo del hoyo en que había caído. Pero otra parte sabía que correr hacia él ahora solo lo alejaría más. Cuando Beatriz se fue, caminé al estudio y me paré frente a la foto de Mauricio. La imagen se había desvaído con los años, pero sus ojos aún tenían la misma paciencia constante que nos guió a través de inviernos flacos y noches largas. Lo estoy intentando, susurré, pero no sé cómo salvarlo sin perderme. Afuera un trueno retumbó a lo lejos, bajo y lento. Corrí las cortinas, encendí la luz del porche y esperé a que pasara la tormenta, aunque en el fondo sabía que apenas comenzaba. La mañana siguiente comenzó demasiado tranquila. El tipo de silencio que no viene de la paz, sino de algo que se ha perdido. Preparé café por hábito, no por hambre, y me senté en la mesa esperando la llamada de la detective Guzmán. Llegó justo después de las 9. Su voz era cortante, decidida. «Señora Alcázar, necesito que verifique algo. ¿Su hijo aún tiene el mismo celular?» «Sí», dije. «¿Por qué revisé los metadatos de sus fotos? Esos mensajes que capturó cuando verificamos el número. Esta mañana, el registro mostró un borrado remoto. Todo se fue. Me levanté demasiado rápido. Las patas de la silla rasparon el suelo. Se fue completamente», dijo. «Todo el historial de chat con el número falsificado fue borrado antes del amanecer. Parece un borrado remoto. Salgado pudo haber accedido a la cuenta de su hijo a través de una nube compartida o un enlace de aplicación». Las palabras apenas tenían sentido. «Entonces no queda nada. No en el dispositivo mismo», dijo en voz baja. «Pero sus fotos siguen siendo evidencia. Tienen marcas de tiempo y códigos de imagen. Resistirán en una investigación. Solo necesitamos actuar rápido ahora». Colgué y me quedé de pie en medio de la cocina. El aire parecía más delgado que antes. Mi mano temblaba tanto que tuve que dejar la taza antes de que se rompiera. La carpeta de la visita de Emiliano estaba en la encimera a la esquina, asomando como una acusación. Por un momento quise tomarla, desgarrar las páginas, tirar todo a la basura y dejar que terminara. Pero mis ojos fueron a la ventana en cambio. El árbol de flamboyán afuera se mecía suavemente la primera flor pálida, inclinándose bajo su propio peso. El silencio se volvió insoportable. Caminé hacia la sala, hacia la fotografía enmarcada de Mauricio, que había estado allí desde el funeral. Su sonrisa era tenue, suave en los bordes, como siempre se veía cuando intentaba no reír. Toqué el marco con las yemas de los dedos. «Tal vez debería firmar y acabar con esto», dije en voz alta. Mi voz me sobresaltó. «Tal vez es demasiado. Tal vez no vale la pena». El silencio respondió. Por un momento dejé que el pensamiento creciera. Sería más fácil rendirse, fingir ignorancia, dejar que Emiliano tuviera lo que creía necesitar. Estaba cansada de una manera que el sueño no podía curar. Luego noté la carpeta otra vez. El papel superior se había abierto mostrando una esquina de la primera página. Algo en el sello parecía incorrecto. Me incliné más cerca. Cada documento tenía un sello notarial impreso de la oficina municipal, pero la primera página, tenía una diferencia leve. El círculo grabado carecía de las iniciales internas que aparecían en los otros dos. Era sutil, pero una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Levanté los papeles sosteniéndolos bajo la lámpara. La fuente en la línea de firma también era ligeramente diferente, más estrecha, como si hubiera sido copiada de otra plantilla. Esteban me había enseñado a notar estas cosas. «El fraude siempre deja huellas», dijo. «Solo que no parecen dedos». Tomé una respiración lenta del tipo que te regresa a tu cuerpo. Tal vez los mensajes se habían ido, pero esta discrepancia
Era algo físico innegable. Una falla que podría abrir la verdad de nuevo. Junté los papeles con cuidado alisando sus bordes y los deslicé en un sobre nuevo. Mi corazón se estabilizó mientras lo sellaba. El miedo no me había abandonado, pero ya no era lo único en la sala. La foto de Mauricio atrapó un rayo de luz matutina. Lo miré una vez más y susurré. Siempre dijiste que la grieta más pequeña deja entrar el aire. Luego puse el sobre junto a mi bolso lista para el siguiente paso. Los días siguientes se movieron con un propósito silencioso. Ya no había conjeturas ni temblores entre la verdad y el miedo. El sello notarial disparejo le había dado a Esteban lo que necesitaba, prueba de falsificación. Ahora nos preparábamos para lo que venía. La detective Guzmán llegó primero, su voz tan firme como siempre. «Tiene que parecer rutina», dijo. «Él debe creer que has decidido firmar. Si sospecha algo, no traerá a Salgado». Esteban llegó poco después cargando un maletín y su profesionalismo tranquilo como armadura. Con él venía un hombre que nunca había conocido el señor Ortiz, el verdadero notario. Era alto, educado, de mediana edad, y llevaba un aire de precisión silenciosa. Me saludó con un asentimiento y una voz suave que estabilizó mis manos. «Todo lo que haremos hoy será legal, señor Alcázar», dijo. «Estará protegida». Guzmán recorrió la casa revisando los pequeños dispositivos negros que ella y su equipo habían instalado. Cámaras diminutas se escondían entre los libros en los estantes y bajo el reloj de la chimenea. 2 micrófonos descansaban dentro del florero y bajo el borde de la mesa. Nada en la casa parecía diferente, pero el aire se sentía cargado, consciente. Había pasado la mañana limpiando como si esperara compañía, aunque esta vez sabía que no era la hospitalidad lo que importaba, sino la evidencia. La carpeta estaba a la vista en la mesa, la misma que Emiliano me había entregado semanas atrás. Antes de que se fueran para ultimar detalles, Guzmán me miró con cuidado. «Mañana cerca del mediodía. Haz que piense que fue su idea traer a Salgado. Mantén la calma, quédate sentada y sigue mi guía. Estaremos cerca». Después de que se fueron me senté sola en la luz que se desvanecía, ensayando cómo sonaría mi voz. No enojada, no asustada, solo una madre aceptando lo que su hijo quería. Cada palabra que practicaba se sentía como caminar sobre hielo delgado. Esa noche abrí la caja de zapatos de Mauricio, una última vez. El reloj estaba encima, su correa de cuero suave, por años de uso. Se había detenido el día que murió, 6:42 de la tarde. Lo deslicé en mi muñeca, la esfera fría contra mi piel. El silencio de su quietud me reconfortó. Sin tic-tac, sin cuenta regresiva. Solo calma. Susurré. «Estarás aquí conmigo». A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. La casa olía a lluvia del tipo que permanece lo suficiente para recordarte que el mundo sigue limpiándose, incluso después de las tormentas. Preparé café. Me vestí con una blusa pálida y ordené la mesa otra vez, aunque todo ya estaba perfecto. Cerca de las 11, Esteban y el señor Ortiz regresaron para finalizar la colocación de los documentos y probar los micrófonos. Guzmán se quedó afuera en un coche sin identificación con otro oficial. El aire llevaba una tensión tan fina que era casi invisible como la cuerda de un arco esperando liberarse. Cuando todo estuvo listo, Esteban dijo en voz baja: «Lo harás bien. Él pensará que tiene el control. Eso es lo que necesitamos». Asentí, mi mano rozando el reloj detenido. «He pasado toda mi vida haciendo que las cosas parezcan fáciles», dije. «Una actuación más no me matará». A mediodía en punto el coche de Emiliano apareció en la entrada. A través de la cortina de encaje, lo vi bajar vestido pulcramente con una camisa planchada. Llevaba su propia carpeta y a su lado estaba otro hombre Salgado, más bajo de lo que esperaba, con gafas que atrapaban la luz lo suficiente para ocultar sus ojos. Mi pulso se aceleró, pero forcé mi rostro a la quietud. Caminé hacia la puerta, la abrí, antes de que pudieran tocar, y sonreí como si nada hubiera salido mal entre nosotros. «Pasen», dije. «Todo está listo».
Emiliano sonrió en respuesta, casi aliviado. Sabía que entrarías en razón, mamá. El apretón de manos de Salgado fue seco y deliberado. Buenas tardes, señor Alcázar. Soy el notario Vargas, dijo. Detrás de mí Esteban apareció desde el estudio, su tono cordial. ¡Qué suerte! Ya tenemos a nuestro notario, el señor Ortiz. Tal vez se conocen. Por un latido el silencio llenó la sala. Podía escuchar mi propia respiración, el sonido de la lluvia regresando afuera. Emiliano parpadeó confundido. La mano de Salgado tembló alrededor de su maletín. El momento se estiró tenso y frágil. Mantuve mis ojos en mi hijo. El reloj en mi muñeca seguía quieto. Su silencio era lo único que me mantenía firme, mientras la verdad comenzaba a moverse hacia la superficie. El silencio que siguió a las palabras de Esteban pareció extenderse por toda la sala. Emiliano parpadeó inseguro mirando de mí a Esteban y al hombre a su lado. La boca de Salgado se torció una vez, una sonrisa rápida y nerviosa, que no pertenecía a alguien confiado en su oficio. Disculpe, dijo. Estoy aquí para atestiguar la firma de la señora Alcázar. Me solicitaron personalmente. El señor Ortiz ajustó sus lentes, su tono educado pero firme. Interesante, respondió. Porque soy el único notario autorizado programado para esta cita. ¿Puedo ver sus credenciales? Salgado dudó. Su mano fue a su bolsillo, pero en lugar de sacar una identificación, extrajo una hoja doblada en blanco, salvo por un sello notarial, claramente impreso, no grabado. Esteban se inclinó hacia adelante, su voz uniforme. Eso no es un documento oficial del Estado. Emiliano miró entre ellos, la confusión colándose en su expresión. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Qué es esto? Mantuve mi voz calmada lo suficientemente baja para sonar firme. ¿Por qué no nos sentamos todos, Emiliano? Creo que también deberías escuchar esto. La compostura de Salgado se rompió primero. Sus ojos se dirigieron a la puerta y su mano alcanzó el maletín en la mesa. En ese instante una voz vino desde el pasillo. «No lo hagas», dijo la detective Guzmán, entrando con una autoridad silenciosa. Su placa atrapó la luz de la tarde mientras la levantaba. «Señor Salgado», dijo, «está bajo investigación por manipulación de identidad y fraude. Por favor, baje el maletín». El rostro de Emiliano perdió color. ¿Quién miró a Salgado, la incredulidad convirtiéndose en pánico? Me dijiste que todo era legal. Lo era, espetó Salgado, su voz aguda, el sudor acumulándose en su sien. Tú querías el dinero. Dijiste que tu madre firmaría. Dijiste que nunca lo cuestionaría. No. La voz de Emiliano se quebró. Dijiste que era un préstamo puente, que los documentos eran temporales. Guzmán se acercó más. Señor Salgado, el juego terminó. Tenemos sus registros de mensajes, su rastro financiero y sus registros de alias. Siéntese. Salgado dio un paso atrás, pero el tono calmado de Esteban lo detuvo en seco. Correr no ayudará. La puerta está cubierta. El hombre se congeló. Por un largo segundo todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración y la lluvia contra la ventana. Emiliano se hundió en una silla con las manos cubriendo su rostro. Juro que no sabía, murmuró. Dijo que era solo papeleo. Solo necesitaba tiempo para pagar. Su voz se disolvió en un sollozo. No quería lastimarte, mamá. Guzmán esposó a Salgado con precisión eficiente, leyendo sus derechos mientras él miraba al suelo, su arrogancia anterior desaparecida. Cuando terminó, asintió al oficial que esperaba en la puerta. «Sáquenlo». El maletín quedó atrás. Esteban lo abrió con cuidado, revelando pilas de formularios falsificados y transferencias prellenadas. Exhaló en silencio el sonido de la certeza asentándose. «Todo está aquí», dijo. «Todo lo que planearon usar». Miré a mi hijo. Sus hombros temblaban como si estuviera luchando contra algo más profundo que la vergüenza. Por un momento quise alcanzarlo, pero mi cuerpo no se movió. Aún podía escuchar la voz de Mauricio en la memoria enseñando paciencia, honestidad, confianza.
y su eco dolía más que cualquier traición. Esteban cerró el maletín. Guzmán puso una mano tranquilizadora en mi hombro. «Ya terminó, señor Alcázar», dijo suavemente. Hizo lo correcto. Pero cuando la puerta se cerró tras ellos, la sala no se sentía victoriosa. Se sentía vacía. Emiliano se quedó solo en la mesa, los papeles intactos frente a él, sus lágrimas silenciosas y sin guardia. Miré el reloj de Mauricio en mi muñeca, las manecillas aún congeladas a las 6:42. En ese silencio me di cuenta de que nada en el mundo hace un sonido como la verdad al abrirse paso. La casa estaba en calma cuando los oficiales se fueron. Solo Emiliano y yo quedamos sentados frente a frente, en la misma mesa de la cocina, donde una vez aprendió a contar el cambio del registro de la panadería. El aire entre nosotros se sentía pesado, demasiado denso para las palabras. Mantuvo la cabeza baja, los dedos entrelazándose. «No quería que llegara tan lejos», dijo al fin. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba, casi como el niño que había sido. Estaba atrasado en los préstamos. Los intereses seguían subiendo. Pensé que podía arreglarlo antes de que lo supieras. Me quedé en silencio. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Salgado descubrió que debía dinero. Dijo que podía ayudar a hacer que los papeles parecieran no oficiales, vender un edificio y saldar todo. Usó el número de papá para mantenerme tranquilo, para hacerme creer que me estaba guiando. Dijo que era mi herencia anticipada, que lo perdonarías una vez que vieras que funcionaba. Su respiración se cortó. Para cuando me di cuenta de lo que hacía, estaba atrapado. Dijo que si le decía a alguien me arruinaría. Presioné una mano en mi pecho sintiendo el ritmo lento y cansado debajo. «Estabas dispuesto a dejar que me arruináramos a mí en cambio», negó con la cabeza violentamente. «No, juro que no. Solo seguía pensando que podía parar antes de que te lastimara. Pensé que podía conseguir el dinero, pagar la deuda y romper los papeles antes de que siquiera los vieras. Lo miré realmente. Lo miré». Los bordes afilados de la rabia comenzaron a suavizarse, reemplazados por algo más frío y pesado. Devastación. Vi el mismo orgullo terco que una vez perteneció a Mauricio, deformado por el miedo y la insensatez. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», dije en voz baja. «No solo pusiste en peligro la propiedad, usaste mi confianza como moneda». Bajó la cabeza. «Lo sé, y merezco lo que venga». Tomé una larga respiración. «No firmaré una sola cosa. Los edificios siguen siendo míos hasta que muera, pero pagaré las deudas todas». Su cabeza se alzó de golpe. No puedo dejar que puedes», lo corté. «Porque esto no es un regalo. Me pagarás, pero no con dinero. Lo harás con trabajo, con honestidad, mostrando a tu hijo cómo se ve la integridad cuando se reconstruye desde las cenizas». Cubrió su rostro con ambas manos, los hombros temblando. «No merezco ese tipo de perdón». Me levanté y puse mi mano en su espalda, un gesto antiguo e instintivo. «No es perdón aún», dije. «Es una oportunidad. No la desperdicies». Por un largo rato ninguno se movió. La luz de la tarde se suavizó deslizándose por la mesa donde descansaban las tazas de café vacías. Su respiración se estabilizó lentamente y la mía la siguió. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos, no de desafío ni excusas, sino de algo más cercano a la vergüenza limpia. Alcanzó mi mano temblando. Lo dejé tomarla. Sus dedos estaban fríos, su agarre desesperado, y cuando cerré mi mano alrededor de la suya, sentí tanto el daño como el leve comienzo de la reparación. «Me pagarás con respeto», dije suavemente, «no con dinero». Y por primera vez en semanas, asintió sin discutir. La audiencia tuvo lugar 2 semanas después en una pequeña sala del juzgado municipal que olía levemente a polvo y papel mojado por la lluvia. Me senté junto a Esteban con las manos apretadas en mi regazo, mientras la detective Guzmán daba su informe con la precisión tranquila de una mujer que había visto demasiados tipos de engaño. Gabriel Salgado estaba al otro lado del pasillo, su expresión plana, sus gafas desaparecidas.
La confianza que alguna vez llenó su voz no estaba por ningún lado. El juez leyó cada cargo: fraude, manipulación de identidad, coerción, y las palabras se sentían menos como castigo y más como un lento alivio del aire. Cuando el mazo golpeó, sentí algo dentro de mí asentarse, no en triunfo, sino en liberación. Emiliano también estaba allí, silencioso en la última fila. El tribunal le perdonó el tiempo en prisión, después de que el testimonio de Guzmán y la petición de Esteban dejaron claro que había sido manipulado aunque no era inocente. Se le ordenó asistir a terapia, pagar las deudas restantes y completar horas de servicio comunitario. No discutió. Cuando terminó la sesión me miró solo una vez. Sus ojos no llevaban excusas, solo un remordimiento silencioso. Después salí a la luz pálida de la tarde. Beatriz esperaba cerca de las escaleras del juzgado, su paraguas medio abierto, aunque la llovizna ya había parado. Me miró con la suavidad de alguien que sabía cómo las victorias aún podían doler. «¿Entonces? ¿Terminó?», preguntó. «¿Terminó?», dije. «Está acusado. Emiliano no enfrentará prisión». Asintió, luego extendió la mano para ajustar mi chal. «Bien. La misericordia no es debilidad, Jimena. Es la última fuerza que tenemos». Sus palabras se quedaron conmigo. Me recordaban a Mauricio, la forma en que solía tratar los errores como cosas que corregir, no destruir. En las semanas siguientes la ciudad susurró como siempre lo hacen las ciudades pequeñas. La gente entraba al espacio de mi panadería, ahora alquilado a otra familia, y decía mi nombre con voces bajas. Algunos me compadecían, otros me admiraban. Aprendí a ignorar ambos. Emiliano comenzó a reconstruir de manera silenciosa. Tomó un trabajo de medio tiempo en un taller comunitario de reparaciones, arreglando electrodomésticos viejos y ayudando a ancianos a gestionar sus impuestos. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto. Cada viernes visitaba a Diego y traía un sobre pequeño, sus primeros pagos hacia las deudas. Los aceptaba sin contar. A veces nos sentábamos juntos en el porche hablando poco. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no contenía enojo, solo una especie de entendimiento cansado. Beatriz vino una noche con pan fresco, su risa resonando por la casa, como cuando los hornos aún eran nuestros. «Estás respirando más ligero», dijo. Estoy aprendiendo cómo respondí. Más tarde esa noche me paré junto a la ventana y vi la luz de los faroles reflejarse en el pavimento mojado. La lámpara del porche brillaba suavemente a través de la llovizna, y por primera vez en meses no se sentía como una torre de vigilancia, sino como una bienvenida. La justicia, me di cuenta, no era sobre castigo. Era el espacio que quedaba cuando la verdad finalmente dejaba de esconderse, el lugar tranquilo donde la vida podía comenzar de nuevo. El aire vespertino en Mérida llevaba el olor a sal y gardenia. Habían pasado meses desde el juzgado, y el ritmo de la vida se había asentado en algo tranquilo, casi tierno. Diego estaba a mi lado en el porche con un trapo en la mano puliendo la pequeña placa de latón fijada junto a los escalones. Su cabello había crecido desde el verano, su rostro más delgado pero aún brillante. «¿Se ve bien, abuela?», preguntó inclinándose para admirar su trabajo. Sonreí. La placa atrapaba la luz que se desvanecía justo en el ángulo correcto, las letras brillando en tonos dorados. «Construido con manos. Mantenido con respeto». «Es perfecto», dije. «A tu abuelo le habría gustado». Diego sonrió. «Papá ayudó a Ariel a hacer el marco en el taller. Dijo que quería que durara». Lo dijo con facilidad, sin tensión ni vergüenza, como si mencionar el nombre de su padre ya no llevara una sombra. Las visitas de Emiliano se habían vuelto constantes cada domingo a las 5, siempre con un pequeño sobre una historia, sobre su trabajo y la dignidad silenciosa de un hombre, aprendiendo a levantarse de nuevo. Pasaba sus días en el proyecto comunitario de carpintería, enseñando reparaciones, haciendo bancas para parques locales, reconstruyendo lo que una vez intentó romper. Cada mes, cuando ponía su sobre en la mesa, ya no contaba los billetes.
Solo observaba sus manos ahora firmes, seguras, y pensaba en cómo algunas deudas se medían, no en dinero, sino en tiempo invertido en hacer lo correcto. La luz del porche parpadeó suavemente mientras caía el crepúsculo. Alcancé el interruptor y la encendí, la bombilla brillando cálida y constante. Por un instante la vista me recordó esa primera noche, el celular vibrando en la oscuridad, el nombre que casi me rompió. Ahora el mismo brillo se sentía diferente, no inquietante, sino amable. Diego recogió el abrillantador y el trapo colocándolos ordenadamente en la canasta junto a la puerta. ¿Quieres que deje la luz encendida?, preguntó. Sí, dije. Siempre. Me abrazó para despedirse y se dirigió al camino, su risa resonando débilmente, mientras gritaba un adiós a su padre, esperando en el coche. Emiliano saludó sus ojos encontrando los míos, con una gratitud silenciosa, antes de que se alejara. Las luces del coche desaparecieron por la calle dejando el porche en un silencio dorado y tranquilo. Me quedé allí un rato dejando que la noche se plegara a mi alrededor. La placa de latón brillaba bajo la lámpara del porche y tracé el borde de las palabras con mis dedos. Ahora puedes descansar. Mauricio, susurré. Por fin estamos aprendiendo. El viento del puerto trajo el leve repique de una campana del jardín de un vecino. Dentro el reloj marcaba suavemente, señalando otra noche ordinaria, sin secretos, sin miedo. Solo el sonido del tiempo avanzando. La luz permaneció encendida firme contra la oscuridad que llegaba, y por primera vez en años se sentía como hogar otra vez.